En 2025 he leído todos estos libros de fantasía. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y te recuerdo que acabo de publicar mi primera novela, Un refulgente mundo ignoto, que es una novela de fantasía épica escrita en la clave de las grandes novelas de aventuras, con muchísima emoción, muchísimos stakes y de verdad me encantaría que pudieran compartir conmigo esta historia. Pero bueno, hablemos de este video. Este video que estamos ya pasada la mitad del año y tomando en cuenta que en mi plan de lectura hay relativamente pocos libros de fantasía que queden, quiero hacer un wrap-up de todos los libros de fantasía que he leído en este año de 2025. Ha sido un año en el cual no he leído muchas, o creo que ninguna continuación. He empezado algunos nuevos, he planeado continuar con otros, pero muchas cosas. Siempre hay fantasía nueva que descubrir, libros que van a entrar derechitos a mi top. De hecho, este año voy con los primeros puestos en mi top de lectura, literal peleando a ver cuáles se van a quedar con los primeros. Como siempre, estos son los libros que he leído y te voy a contar un poco qué es lo que pienso de ellos, si los recomiendo, qué tan fácil es conseguirlos y similares. Voy a hacer una omisión, voy a omitir los libros de autores autopublicados porque quiero hacer un video específico narrando un poco cuáles son los libros de escritores autopublicados que he descubierto. Quiero contarte sobre ellos. Pero hoy vamos a hablar de libros tradicionales. Entonces, empecemos por el primerito que tenemos por acá, que se llama La Espada del Traidor de Sebastián de Castell, que es el primer libro de una saga que se llama Los Gabanes Magnos, publicado en español por la maravillosa editorial Panamericana. Esta es la historia de Falcio Valmont, o Falcio Valmont, que es un antiguo Gabán Magno. Básicamente es fantasía basada un poco en la estructura, en los temas, la historia de los tres mosqueteros. Esta serie de magistrados del rey, un reino en el cual el rey en realidad no tiene mucho poder y son los duques, que son los granujas, los que buscan controlar el reino. Al rey se lo han echado, literal, y han desbandado a los gabanes magnos. Y básicamente ahora los gabanes magnos se dedican a hacer trabajitos de cazarrecompensas, mercenarios, etcétera. Pero hay una conjura por ahí y Falcio junto con sus dos compañeros buscan librarse de esa conjura. Esta es Grimdark, en realidad cosas muy oscuras, muy maléficas pasando con un mundo en realidad bastante poco esperanzador, pero está divertido. Ahora, creo que concluye la primera historia con el primer arco. Creo que es de esas sagas que son bastante episódicos los libros, entonces no puede continuar ahí porque esta editorial, pese a lo bien que imprime, traduce y demás, tiene una tendencia a no terminar lo que publica. Que eso nos va a llevar al siguiente libro, porque el siguiente libro de fantasía que leí también lo publicó Panamericana, que se llama Los novios del invierno, de Christelle Dabou, que es una novela de fantasía francesa, porque en Francia es raro, o en cualquier otro país que no sea de habla inglesa, fantasía como la entendemos como género comercial. Una novela muy interesante porque es una novela medio steampunk, un poquito muy parecida a los libros de Babel de Josiah Bancroft, donde esta chica, donde Ofelia es una chica que ha sido prometida en matrimonio a un joven de una familia muy rica en otra, iba a decir que son como islas, pero en realidad este es un planeta en el cual como que ha estallado y ahora los esquirlas del planeta como que están orbitando lo que antes era el núcleo del planeta más o menos y vive cada gente como en, por así decirlo, en un enclave, sí son como enclaves. Ella es prometida en matrimonio a un joven rico, muy hosco, por cierto, de otro enclave que está muy al norte, que tiene un clima completamente polar, por así decirlo. Y nos cuenta la historia de cómo debe navegar la corte, una corte en muy decadente, con muchas rencillas, luchas de poder entre familias, muy estilo como Game of Thrones, ya se imaginarán, pero como más moderno, por así decirlo, porque es otra fantasía inspirada un poco en el siglo XIX, medio steampunk y demás. Entonces está buena, aunque no es muy conclusiva y literal te obliga a continuar con el siguiente libro que no he comprado. Ahora que vuelva a ir a Colombia, probablemente lo compre, porque sí está interesante cómo continúa la historia. Entonces, Los novios del invierno de La Paz Espejos de Christelle Dabo. Tercer lugar que ya conseguí en español, por fin pueden ver uno de los libros más queridos de BookTok, BookTube, etcétera. Y es uno de los pocos libros para, por así decirlo, para hombre, por así decirlo, como
pensados para un público masculino que han pegado últimamente, muy pocos, porque ya saben que está todo este speech de que los hombres no leemos mucho, que es La voluntad de muchos de James Islington. Islington, como escritor, como saben, un australiano que antes escribió la trilogía Licanius, que yo leí con cierta adicción, por así decirlo, en 2023 me parece. Pero este es el primer libro de una saga nueva que es La Jerarquía. Este mundo inspirado en la antigua Roma donde todo es en pirámides y la gente tiene que ceder una parte como de su aliento vital proporcional a medida que está abajo en la pirámide y la persona más alta en la pirámide, que es el princeps, recibe, digamos, las voluntades de todos. Y es como una especie como de sistema de magia aditivo. Es una novela muy adictiva porque es como un thriller de fantasía en la cual nos van a contar la historia de Vis, un muchacho con un pasado misterioso que busca infiltrar una escuela de magia en este mundo romano. Ahora, es una novela que gusta mucho porque está pensada como un thriller en realidad, pero está escrita de forma muy sencilla. Está escrita en primera persona y en presente, que es para mí como el más bajo denominador de la escritura, o sea, escrito para enganchar rápidamente sin ser muy profundo, pero vale la pena y el 25 de noviembre sale la segunda parte en inglés. En español apenas acaba de salir, todavía no veo que genere mucha atracción, pero bueno, yo soy de los que le estoy echando bastantes porras al libro. Y hablando de los libros de fantasía que significativamente van a competir por uno de los primeros lugares en mi top de este año, tenemos Bosque Mitago de Robert Holstock, una novela de fantasía escrita en las 80s, acá en la edición de Gigamesh. Una novela fascinante, fascinante y es muy diferente como fantasía porque es una fantasía mítica. Esto nos cuenta la historia de un hombre que se llama Stephen Huxley, que regresa después de haber sido herido en la Segunda Guerra Mundial al cottage, la casa en la que vive su padre y su hermano, que está en las lindes de un bosque muy misterioso. Su padre ha muerto y su hermano empieza a tener un comportamiento muy raro y a internarse cada vez más en este bosque. Este es un libro de fantasía que nos cuenta un poco acerca de la mitopeya, cómo creamos mitos. Es un mundo en el cual en este bosque oscuro, que parece es mucho más grande por dentro que por fuera, por su perímetro, salen los mitos. Los mitos pueden ser formados por la imaginación de las personas y es un tratado quizá un poco seco, quizá un poco jungiano en el caso de que es como muy analítico, muy psicoanalítico en el estilo de creer que la psicología de cómo crea el hombre los mitos. Pero es una novela excepcional en cómo se cuenta y es muy diferente a cualquier novela de fantasía que ustedes se puedan imaginar. Definitivamente es una novela hiper recomendable. Es muy, muy, muy diferente, pero es de las grandes novelas de fantasía. Ganó el Hugo, me parece. Y bueno, tiene algunas actitudes que son muy un poquito pasadas, pero bueno, es un libro de hace 45 años. Pero de verdad vale la pena leer El Bosque Mitago de Robert Holstock. Luego leí Los cuentos de Sotique de Clark Ashton Smith, acá en la edición de Valdemar. A mí me cuesta a veces trabajo definir la fantasía oscura, pero básicamente es fantasía mezclada con terror, y estos son los cuentos de ese escritor que, parecido a Lovecraft, un hombre más bien reclusivo, que estableció un círculo de correspondencia con los autores de pulp de su generación. Él era de California. Y nos cuenta de Sotique, que es de las primeras historias o de los primeros mundos de tierra moribunda, es decir, un mundo muy en el futuro donde el sol ha empezado a morir, donde las civilizaciones ya fueron y todo es un desecho, por así decirlo. Es anterior a Jack Vance, anterior a Gene Wolfe, y estas historias son muy inquietantes, son fantasía, pero en realidad está llena de magos oscuros, de nigromantes, de mujeres que en realidad son lamias, es decir, que buscan seducir a los hombres para chuparles, perdón, para chuparles algo más. Y la verdad vale la pena porque es algo muy diferente. Son terroríficos algunos de estos relatos, muy desesperanzadores también, pero creo que vale la pena leerlos como historia del género, además de que Valdemar siempre es garantía de calidad. Luego, seguí mi periplo por el Círculo del Mundo leyendo La mejor venganza de Joe Abercrombie. Primero de los libros autoconclusivos después de la primera trilogía, la de la primera ley. Aquí nos cuenta de Monza Murcato, quien es traicionada por el duque Orso, al que ella sirvió toda la vida, pero al que empezó a opacar, con un poco de falta de juicio de su parte, y bueno, cómo ella busca vengarse de él y de los hombres que conspiraron por casi dejarla terminada a ella y acabar con la vida de su hermano. Como siempre, Abercrombie es a riot, como dirían en inglés. Es un gozo leer a Abercrombie. A veces me pasa con él que su amargura, que busca ser como agridulce con sus chistes,
No, no me pasa muy bien, pero muy divertido, muy divertido. No me gustó tanto el final, eso sí, pero es Abercrombie. Abercrombie en su elemento dicen que esta es la mejor de las tres, no es cierto. Iba a decir que dicen que esta es la mejor de las tres autoconclusivas, pero no, 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 no. Dicen que la mejor es Los Héroes, que es la que sigue, aunque no sé si vaya a caer este año. Pero bueno, La Mejor Venganza, Abercrombie, con una chulísima edición, como siempre, de runas de Alianza Editorial. Luego hablaremos del libro que leí en Kindle. De hecho, de todos estos solamente leídos en Kindle es Carl el Mazmorrero de Matt Diniman, otro de los pocos libros pensados para un público masculino que ha pegado muchísimo como serie. Dicen que es divertidísimo, que es un lit RPG, es decir, un juego de rol hecho libro. Y es básicamente la historia de Carl, que es un ex guardia costera de Estados Unidos, que una noche, de cuando sale, me parece, a fumar, se salva de una invasión alienígena que ha terminado con mucha gente, y la gente que estaba dentro de las casas a toda la aplastaron, la hicieron papilla. Pero la gente que está afuera la obligan a concursar en una especie como de laberinto de mazmorra pensada en calabozos y dragones, que se va haciendo más y más y más difícil. Es un juego de rol. A la gente le fascina este libro. Tiene mucho humor porque Carl debe sobrevivir este juego de rol acompañado por la gata de su novia. De hecho, Mauro de Fantastic ya lo llamó la gata de tu parienta, porque me da mucha risa que le digan parienta al Significant Other. Y que es un personaje increíble, es una gata muy diva que habla, obviamente, en el libro, pero es un libro muy divertido, aunque creo que es para cierto tipo de gustos. Yo la verdad es de esos libros que me dicen, ah, jaja, qué divertido, me divirtió, pero como que no siento como que es para irle recomendando, ah, está buenísimo. Pero yo creo que a mucha gente le va a gustar mucho Carlos el Mazmorrero, que acaba de ser publicado en español por primera vez y que veo que tampoco está generando mucha atracción. Y ahora sí, hablaremos de los libros que solamente están en inglés, que son los últimos tres que leí, considerando que casi todos los demás los leí en español. Y el primero es otro caso curioso que se llama Angie se escabecha, desvive a un rey, de Ivan Likam. Este es de los pocos influencers de libros. Él es de un podcast que se llama Book Reviews Kill, que le han publicado tradicionalmente un libro, y obviamente es un libro que, para que en el mercado hoy en día publiquen tradicionalmente, es un libro muy corto, relativamente corto para hacer fantasía, y cuenta la historia de Angie, que, como dice el título, termina con la vida de un rey y debe huir por su vida, cazada por los grandes cazarrecompensas del reino, que son un grupo de cazadores, de mercenarios, que cada uno usa la máscara de un animal, y ella entabla una relación con que era con el halcón, que es una señora mayor, muy avejentada, muy amargada, pero es una gran, gran mercenaria. Esto está bien, también medio grimdark, porque cuenta cosas muy miserables que le pasan a la gente en este reino, que te justifican por qué Angie hizo lo que hizo para terminar con el rey. Pero bueno, ese obviamente yo creo que este nunca lo van a traducir, pero ahí, por si quieren leerlo en inglés, Angie, a un rey, de Evan Likam. El otro libro que leí en Kindle fue Islas de Lascoscura, Oscura, el cual en español va a salir hasta noviembre por Nova. Creo que ahora sí al señor Manu Viciano, después de que probablemente lo exprimieron el año pasado con viento y verdad, lo dejaron descansar este año, y va a salir con 6 meses de retraso Islas de Lascoscura, de Brandon Sanderson, el último libro del Cosmere. Y como siempre, me salen muchos videos de gente que está apenas leyendo Nacidos de la Bruma, el primer libro. Yo quiero comentar con la gente que va al corriente con el Cosmere, porque este libro, Islas de los Coscura, es el último, último, último en la cronología, el último que se ha escrito, y quiero que platiquemos de cómo está Escadrial hoy en día. Esta historia es una continuación de la novela corta Sexto del Ocaso, que aparece en el Arcanum Ilimitado y nos cuenta acerca de Sexto, este atrapador, o este trapper de pájaros, de los pájaros mágicos de la isla de Pachi, en el planeta de First of the Sun, Primero del Sol. ¿Cómo se llama en español? No me acuerdo. Y continúa su historia, cómo lo que le pasa a él en esa novela corta, cómo continúa. No es necesario haber leído la novela corta anterior, porque en la primera parte del libro se recapitulan completamente los acontecimientos que ocurren aquí. Pero es una muy, muy, muy buena novela. Es de los proyectos secretos. Yo creo que el segundo que más me ha gustado después de Yumi, y antes definitivamente de Trenza, y antes del Hombre Iluminado, que fue el proyecto secreto que menos me gustó. Pero yo quiero comentar con la gente que está al corriente del Cosmere una vez que lean Islas de Lascoscura, Oscura, porque quiero platicar de cómo está el Cosmere, y sobre todo porque aquí pasan muchas cosas en Shadesmar, y quiero platicar de él.
Ya solamente nos faltan dos y acá está otro de los libros que van a pelear furiosamente por los primeros lugares en mi top de este año y es The Spear Cuts Through Water de Simón Jiménez. De Jiménez ya tradujeron su primera novela que se llama Aves Extintas, la publicó Minotauro, entonces tengo esperanza y fe de que también Minotauro va a traducir y publicar esa novela porque esta sí se las voy a recomendar rabiosamente. Rabiosamente. Es de esas novelas de fantasía que para mí llegan una vez cada N años que dices es increíble, es increíble porque esto rompe las fronteras del género. Si bien la historia es sencilla, cuenta acerca de dos hombres que deben escoltar el cuerpo mortal de una diosa caída de la tierra, tipo más o menos Stardust, parecido al concepto de Stardust, pero es distinto por varias cosas. Primero por la ambientación. El autor, pese al apellido, no creería que es de ascendencia latinoamericana, pero en realidad es de ascendencia latinoasiática porque es de ascendencia filipina y está como un mundo más o menos ambientado en la cultura filipina. Entonces es oriental completamente. Y es increíble también por las innovaciones estilísticas que tiene este libro. Es una historia marco doble, porque empieza en segunda persona, que es otra cosa, acerca de un niño que es de una familia inmigrante a otro país, que cuentan las historias de su pueblo, y también de un mundo onírico estilo Erin Morgenstern, pero a diferencia de las novelas de Erin Morgenstern, aquí hay una trama que meten a este niño al que le está hablando el autor en segunda persona, lo meten en una especie de sueño y en ese sueño que es un teatro se representa la historia, entonces un marco doble. Y otra cosa increíble es que de los personajes que no son los principales, es decir, los NPCs, hay un coro griego donde Jiménez interrumpe la narración para decir qué es lo que está pensando el personaje. Es decir, un coro griego, es decir, personas que están como que te imaginas en ese teatro que el coro dice lo que pensó ese personaje. Y es increíble, con una belleza que no tienen idea. Además es una historia con un trasfondo de romance bonito al final, que pese a que el tercer acto camina en un grado de modernidad que me pareció excesivo, en el caso de que parece una película de Marvel al final, también muy estilo sandersoniano, pero es una novela preciosa, preciosa, preciosa. Yo sí espero que la traduzcan en serio, no tiene idea cómo tengo de ganas de que este libro lo vayan a traducir. Y ya por último, el que terminé antier, que Mark Lawrence, The Book That Wouldn't Burn, el libro que no se quemaba, primero una trilogía que se llama La Trilogía de la Biblioteca. Este libro tiene uno de mis tropos favoritos de fantasía, que es la biblioteca infinita, al estilo de Borges en la Biblioteca de Babel. Nos cuenta acerca de dos personas, Livira, que es una niña que ha crecido a las afueras de una ciudad en un asentamiento muy pobre, en un lugar que se llama El Polvo, que después de un ataque que termina con su pueblo es llevada a vivir a la ciudad y termina de aprendiz en una biblioteca gigantesca, al parecer infinita, en la cual hay todos los libros imaginables, pero hay misterios y secretos. Y de otra persona que nos cuenta es de Evar, un muchacho que al parecer un poco amnésico, que una vez apareció junto con sus hermanos en una parte de esa, probablemente esa misma biblioteca, pero él está encerrado en la biblioteca, no se puede salir y es en un tiempo claramente distinto al de Livira. Y Mark Lawrence, que es apenas el segundo libro que leo de Mark Lawrence, el otro fue el de Un deseo limitado, que sí existe en español. Le encanta jugar al igual que a Ellington con el tiempo, le encanta jugar con bucles de tiempo y este libro cierra perfectamente con bucles de tiempo, pese a ser el primero de una trilogía. Y lo explica muy bien. No le di completamente a 5 estrellas, pero me gustó mucho. Es un libro súper bonito. Si les gustan historias de bibliotecas infinitas o de casas infinitas como a mí, les va a gustar. Un poquillo como Piranesi, pero obviamente un poco más comercial y un poco más como, no sé, más explayado que Piranesi, que brilla por sí solo en su brevedad. Este sí lo recomiendo mucho. Mi querido Lawrence, ya lo empezaron a traducir un poco más. El Príncipe del Mal está descatalogado, pero el de Hermana Roja está disponible y está disponible también el de Un Deseo Limitado. Este no sé si vamos a llegar a eso, pero este sí lo recomiendo si leen en inglés y les llama la atención. Pero bueno, esos son los libros de fantasía que he leído este año. He leído muchísimos libros de fantasía este año, casi todos en español, curiosamente. Algunos de los cuales van a competir furiosamente por lugares en mi top, pero cuéntenme si han leído algunos de estos libros, si los recomiendan, si les gustan o qué otros libros de fantasía han leído ustedes, porque quiero escuchar acerca de sus opiniones. No se les olvide suscribirse, darme like, la manita arriba y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.